una persona que se necesitan 20 para que pueda vivir, eso es ilógico. Ok, voy a seguir preguntando. Perdón, pero... No te da pena, por favor. Ni siquiera conozco Bélgica. No son perfectas mis respuestas, solo quiero que lo sepa. Ni siquiera conozco Bélgica. Ok, sigo preguntando. ¿La vivienda mínima de qué tamaño es? La vivienda mínima está establecida por el Estado, que son 17 metros cuadrados mínimo por persona, más el baño. Está estandarizado. Y el hacinamiento en Bélgica, es decir, que más personas vivan en menos, una persona viva en menos de 17 metros cuadrados, es ilegal. ¿El Estado lo puede subsidiar a uno una vivienda ya? Sí, así es. Y podríamos tomar un modelo. ¿Y Bélgica qué tipo de país en cuanto a economía es? Más o menos. No ¿Es una economía social de mercado? Es una economía, diría, múltiple, porque cohabitan 11 sistemas políticos. Ah, ok. O sea que nuestros queridos amigos... Y es un país del primer mundo. Así es. Muy bien. ¿Y el euro es su moneda? Es su moneda el euro, con sus dificultades. Y ¿Bélgica tiene monarquía? Sí. Sí, es una monarquía. Todavía tiene monarquía. El sistema se llama monarquía parlamentaria. El rey está representado en el parlamento con voz pero sin voto. Es un poco extraño, ¿va? O sea que él no tiene la última palabra que decir. Es un adorno. No siempre, a veces sirve a los belgas, por ejemplo... podemos poner las fotos del rey y la reina belgas porque son jóvenes. Sí, son jóvenes. Acaban de heredar el trono y son jóvenes. Sí, y de hecho las fiestas Sensation White y las fiestas electrónicas más grandes, bueno, sí, la última vez vimos imágenes del rey en la fiesta, pues, entonces digamos, hay que pensar que siempre hay una forma original y tenemos una historia común con Bélgica, ¿verdad? Ellos, el rey es él heredó el trono porque sus padres pues ya estaban grandes y se lo dieron al hijo. Así es. Ella es de origen argentino. Ella, no, quien es de origen argentino es la reina de Holanda. Ah, perdón, sí, la reina de Holanda. Sí, pero al final no ella, pero en general las monarquías europeas están emparentadas, como sabemos, ¿verdad? Pero no todas. No todas. Porque hay plebeyos, así como esta de Holanda, que es argentina, y como Leticia, que es plebeya española. Y que ahora ella... es la reina de España. Es la reina de España. Y también hay que saber que, bueno, ahora, qué tanto digamos, las personas más republicanas podremos o podrán criticar las monarquías, visto que como latinoamericanos, pues una latinoamericana es la reina holandesa. Hay que comprender, nunca habíamos estado tan entrelazados a nivel monárquico, ¿va? Un poco extraño, porque para mí es hablar como la Edad Media, ¿va? Pero bueno, ahí... la época medieval en siglo XXI, en el año 2015. La Bélgica, como lo resuelve, es que es bicameral. Hay aproximadamente, bueno, no, aproximadamente no, hay 7 parlamentos en el país. Y algo que me encantó que hicieron en el 2008 es que todo belga tenía derecho a ocupar un cargo público. A ver, sigo preguntando. ¿Hay monocultivos? ¿Las oligarquías hacen excesos? ¿Cualquiera puede contaminar un río y desviar un río? No. Yo estoy preguntando porque yo estoy preguntando como que si Guatemala es lo mismo que todo el mundo o no. Vamos a ver, ¿pueden desviar ríos? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Pueden contaminar con químicos el agua? No, eso es muy difícil. ¿Hay luz en todas las poblaciones? Junto a Holanda, fueron los primeros 2 países que cuando encienden la luz en la noche se podían ver desde el espacio. Ok, ¿hay monocultivos? Existen cultivos de extensión y cultivos mixtos, como la permacultura, existen cuestiones que hacemos aquí también. Ajá, ¿hay biodiesel? Biodiesel sí hay, biofuel, que es el nombre que usan allá, o ¿Lo produce con palma africana? Es importado ¿Con desde alimentos? Aquí, lamentablemente Europa sigue importando de los países. Ellos no joden su país, solo joden de donde lo llevan. Esa es una cuestión que las legislaciones hay que armonizarlas para que eso no pueda seguir siendo una Nosotros proveemos a Europa biodiesel. Como todos sabemos, la regla del mercado es que los países que producimos las materias... Somos los débiles. Somos los débiles. Ahorita mañana, si no me equivoco, mañana la reunión del G20 y aquí vamos a tener una reunión del G4 que no tiene absolutamente nada que ver en la forma de manejo de esas políticas. Para mí yo lo veo así. Ellos dijeron cuando reclamamos esto, ¿por qué nosotros los países pobres seguimos pagando esa factura? La respuesta fue, miren, no es así, ustedes fueron los primeros en proponernos esa materia prima, hagamos comercio. Entonces, digamos, es un desafío del mercado que hay que comprender que nosotros somos un continente joven como es África y al querer ser pujantes nos topamos con esas situaciones. Con los dueños del mundo. Pues sí.
Con los colonizadores y conquistadores. Este pastel, wow, ahora, eso es un tema bien sensible y qué bueno que lo habló. Porque yo, una de las cosas que me cuesta aún comprender es que si algo se había alcanzado en el 2010-2011 fue que la conquista de América fuera declarado la masacre más grande de la historia de la humanidad, según lo que hablaban en ese momento. No sé si es exagerado. Pero quien se opuso a que fuéramos indemnizados fue, entre otros, Guatemala. No puedo entender eso. No. Es decir, yo pienso que es un problema de una cultura de hacer creerle a las víctimas de cualquier lugar que son los culpables, como el caso de la violación, que una de las cosas más graves psicológicas que se le hace creer a la víctima de violación que es culpable de haber sido violada, o violado, pues porque existen violaciones masculinas también. Ok, sigamos adelante con nuestro programa, que Muy tenemos bien. el próximo invitado y todavía tenemos que hablar de prevención Sí, claro. de la prostitución y drogas. A Sí. ver, coménteme. Bueno, más o menos vamos a hablar rapidito de más 30 años que hay de experiencia de prevención en Bélgica. En general encontré cada una de las organizaciones por tema la última vez que fui a Bruselas y me dijeron, mira, qué lamentable, en América no tenemos eso. Y me dijo, hasta cierto punto, sí, es una vergüenza. Y la respuesta de la persona fue, sí, es una vergüenza. Porque en el 2010, por ejemplo, Karina, una cosa que no estábamos muy atentos a ver es el crecimiento de la prostitución masculina en el centro de la ciudad. Y para ello, en Guatemala. A ese caso estamos hablando de la zona 1 de la capital. A mí me gusta un poco la sociología, no soy sociólogo, entonces investigo para poder entender un poco más. Y claramente, pues, me preocupa la estigmatización en la educación, visto que no somos una sociedad fuera de riesgo, estamos constantemente en riesgo, que sea riesgo como lo que pasó en Cambrai, que se puede solucionar de una forma también duradera. Pero, por ejemplo, quisiera hablar del Festival VIH. Este es un festival que fui la última vez y en el Festival VIH, pues tuve ahí como mucho gusto de haber conocido al doctor Leidovich, que fue quien descubrió el último sistema que se inventó para poder aplicar retrovirales a las personas viviendo con VIH. Y justamente uno de los temas más importantes era poder hablar del VIH, por lo menos en los años 80, que en Guatemala costó muchísimo y nos costó probablemente tener más personas viviendo con el virus. Ahora, existen organizaciones como Oasis que hicieron un trabajo contra Estado y contra Iglesia de hablar del VIH y hoy en día, según la organización, existen 10,000 personas en Guatemala viviendo gracias a esos retrovirales que literalmente le valió lo que estuvieran diciendo al respecto. Porque estábamos hablando con su esposo ayer de la ilegalidad de la exclusión. Es ilegal excluir. Creo que es algo muy difícil de entender en Guatemala, porque vamos a encontrar siempre una razón por la cual excluir a alguien. Usted está muy chiquito, usted está muy grande, usted está muy delgado, usted, el color de piel, qué feo, qué bonito. Entonces, esa situación hace que la sociedad no viva en una integración social, que según usted me estaba diciendo, pues es una persona bastante prosocial, y no se escapa de ello la prostitución. Vamos a ver solo rapidito unas imágenes, el Festival VIH, los brochures que Bélgica distribuye, en donde hay dispensarios para los sex workers, los trabajadores del sexo, porque ¿por qué no hablar de ello y hacer eso? Es algo que hay que trabajar. La actitud del amor, no hablamos de la actitud del amor a la juventud, solo estamos diciéndole probablemente un paso más de, no vayas a meter las patas, no vayas a hacerlo así, ahí te cuidas, pero te cuidas ¿cómo? De punto preciso. Holanda es el país probablemente más avanzado en el tema, ¿no? Bueno, podemos ver, hay un montón de brochures que sacaron, Safe Sex, como ustedes saben, el trabajo de vitrina de prostitución en Bélgica también es legal como en Holanda. Igual que Holanda, qué terrible, igual, ¿verdad? No sé si es Ahí terrible. sí soy demasiado conservadora yo. Yo no sé si es terrible porque aquí se pasa escondido y en burdeles, que ahí el VIH y la hepatitis B están presentes. Entonces el riesgo es alto. ¿El consumo de drogas allá cómo es? ¿Es legal consumir drogas? En el caso de Bélgica está autorizado poder producir cannabis en su casa, pero no hay coffee shop como en Holanda. Holanda sí. Al contrario, Bélgica es el país tal vez más consumidor de drogas duras, uno de los mayores consumidores de drogas duras, ¿no? Ejemplo, Entonces, heroína. vamos a ver un poco de eso, entonces nos vamos a pasar aquí, speed, drogas alucinógenas. Bueno, el gobierno tiene ventanillas para repartir jeringas. ¿Qué sirve eso? Es como Suiza. Suiza logró abordar el tema. Aquí no se hace, pero simplemente por no hacer algunos gestos de información, la gente vive más a riesgo.
¿Cuánta gente estará consciente que visita el medio de la prostitución en Guatemala que puede contraer no solamente VIH, sino hepatitis? ¿Cuánta gente? A mí yo pienso que es una investigación interesante hacer. El alcohol, las medicinas, porque las medicinas son una droga. Aquí yo veo que la gente trata de drogadictos a los consumidores de las otras drogas, pero quien consume medicinas también tiene cierto grado de drogadicción. Luego de ahí, la píldora, el cannabis, la heroína, y así el éxtasis. Todas esas drogas florecen, todas esas drogas florecen allá. No todas, muchas son creadas allá y otras importadas de aquí. ¿Persiguen a los narcotraficantes? Sí. ¿Al menudeo y al mayoreo? Sí. ¿Extraditan a Estados Unidos? Estados Unidos no tiene mucho dedo que meter en Europa. ¿Quién es el que rige el tema del narcotráfico allá? Generalmente es cada estado y la Unión Europea tiene algunos lineamientos que propone. Por ejemplo, ¿hay mucho drogadicto que usted vaya a un café y vea que están bien en onda? No. Para eso existen estructuras donde las personas puedan, inclusive, si compran una droga dudosa, puedan ir ahí gratuitamente a probarla para que le digan con qué se puede infectar. Es que eso es lo que hay que saber, de que digamos, no se trata de decir aquí no se hace, mentira, en Guatemala circulan drogas, pero ¿a dónde puede ir usted a probar su droga? A decir, cuidado, aquí si usted consume esto, tiene acetona, tiene, qué sé yo, cualquier químico que echen. ¿Qué tanto padre irresponsable existe? ¿La población joven de qué porcentaje estamos hablando? ¿O ya se están quedando sin población joven? Es una pirámide invertida, como sabemos, la mayoría de la población debe estar entre los 82 y 90 años. ¿Son longevos? Pienso que la calidad de vida ha llevado que lleguen ahí. ¿Se casan o hay mucho homosexualismo y lesbianismo y eso de tener hijos mejor no, y la tendencia es ser gay o lesbiana? Mire, la verdad, es difícil, pero hay que preguntar. Mire, no es difícil porque realmente somos aquí donde estamos atrasados respecto a ese tema. Allá lo que sucede es que no es un estigma allá, esa es la diferencia. Alemania inventó el último término que si no me... ¿Se están casando hombre y mujer para procrear hijos? Sí, ¿o se están casando entre el mismo sexo? Hay que entender, está pasando de todo, ¿va? Obviamente. ¿Hay niños? Niños sí hay. ¿O muy poco? ¿O muy poco? Poquito, es una pirámide al revés. Aquí la pirámide de nosotros es un montón de niños. Un día se van a quedar sin población. Pero si y van a importar población de otras partes del mundo. De hecho pasa, pues, porque eso no ha parado mucho tiempo. ¿Y quiénes están llegando a Bélgica? Ahorita los emigrantes de la guerra de Siria. Esa es una cuestión. Árabes. De todo. Porque es importante saber que dos de las poblaciones más alto a riesgo en la prostitución allá son las personas de origen latinoamericano y africano. Es paradigmático, pero sí está sucediendo en ambos sentidos. Esa es la otra cuestión, ¿va? En la cuestión de eso, por ejemplo, algo que nos está impidiendo mucho en la educación, la prevención, mira, aquí hay un brochure en donde el gobierno belga distribuye gratuitamente las vacunas del papilovirus a las niñas de entre 13 y 14 años. Aquí simplemente, hipócritamente, por decir que no es así, están en riesgo. La edad sexual fue comprobada que iniciaba... Pero esta vacuna ya vino a Guate. Aquí existe. Lo que le quiero decir es de que como tratamos de hacer ver como que nosotros no somos así, nosotros somos mejor, mentira. Ahí tenemos un montón de casos a cada rato aquí de pederastia y eso pues obviamente se podría tratar mucho mejor si en vez de decir, no, esto no aquí en nuestro país no pasa, es abordar el tema como pasó con el VIH. Con el VIH y las personas que son sex workers, aquí voy a enseñarles una caricatura que Bélgica es un poco... Tiene un museo de dibujos animados y esta es por ejemplo, una BD que hicieron pues los estudiantes de Saint-Luc y la Cambre, que son dos de las facultades más famosas y reputadas del primer mundo de arquitectura. Y son ellos los alumnos con el medio de la prostitución que juntos hicieron una BD para poder comprenderse mutuamente y cómo funciona eso en el medio belga. Es una cuestión... ¿Hay corrupción al nivel que nosotros tenemos? Al nivel que nosotros tenemos, no. La corrupción sí existe. ¿Ha existido? Fue dura, pero ya lo superaron. No superado porque la corrupción aún existe en el país, probablemente a un nivel muy micro, pero sigue existiendo. La única cuestión es de que ese sistema, como le decía, social es fuerte, lo que permite difícilmente que una persona vea por qué robarse 2 o 3 euros, pues. Esa es la diferencia. ¿Los burócratas son ladrones como acá? Difícil. ¿Los empresarios del jet set de allá
son como son los nuestros, ladrones en una gran mayoría. Eso fue lo que cambió, lo que hizo la diferencia en ese país. Allá un gobierno se estableció federal y le preguntó a los ricos, mire, usted en vez de estar haciéndose el bueno ahí, regalando dinero y que lo estén criticando, le gustaría mejor que usted aumentemos los impuestos, nos lo paguen, nosotros nos ocupamos de los problemas sociales. Y aceptaron. Esa fue la diferencia. ¿Cuántas familias multimillonarias hay allá del jet set oligárquico? Yo pienso que no debe exceder el 1%. La única diferencia es de que... Eso es un montón. Si son 10 millones. Son 10 millones, son más o menos 1,000 personas. Pero al mismo tiempo, lo que es interesante es que la mayoría de la población belga es clase media. Cuando comenzó la última crisis económica, ellos empezaron con un promedio, no me acuerdo, estoy algo perdido tal vez, creo que era 25,000 o 250,000 euros, yo estoy un poco perdido en el dato, pero igual no es lo mismo empezar una crisis con menos 10 que empezar con 250,000 en la cuenta de banco, por lo menos, pues, y en promedio nacional, porque la clase media es la más numerosa, que yo le apuesto más a esa clase media, porque eso permite que en ese pie, que si lo imaginamos como un pie, al tener el relleno de la clase media, pues tenemos pocos pobres y pocos ricos. Y la diferencia de pasar entre uno y otro es más fácil de poder subir y bajar. Sin embargo, no existe esa posibilidad de este pensador guatemalteco que escribió en un reporte de Naciones Unidas sobre que imaginaba Guatemala un país de 4 niveles donde no hay escalera para subir ni para bajar. Entonces, digamos, es un pensador, ¿verdad? No quiere decir que sea eso preciso lo que dice, pero lo que yo es que yo pienso que es necesario en Guatemala aumentar la clase media. Ahorita la riqueza del mundo pasó a estar el 98% de la riqueza del mundo estaba en el 2% de la población mundial, si no me equivoco. Desde aproximadamente 4 días ya comenzaron las publicaciones a decir que ya pasó al 1% de la población global. Ahora, seamos realistas, con nuestras políticas tan duras y tan miserables hacia los seres humanos en Guatemala, ¿será que nosotros vamos a garantizar nuestra existencia como país en un contexto mundial de esa forma? No. Esa es una de las dudas. Otra de la cuestión es de que, bueno, podemos hablar de eso un poco de forma precisa, yo los invito... El último tema, porque nos vamos a quedar corto con el tema. En Guatemala hemos avanzado en cosas, yo veo que sí hay cosas que sí. Cartitas a la gente para que sepan, tenés problemas, bueno, anda a ir allá, puedes comer barato, ahí puedes tomar tu bus no por 1.25, ahí cobra un quetzal porque es tarifa para no sé qué, se puede crear eso, genera empleo, genera trabajo, genera desarrollo. De aquí, bueno, pequeños tips para la gente que nos visita, guatemaltecos y extranjeros, qué hacer para proteger tu bolsa, para que no te lo roben, tus cuestiones fáciles. ¿Eso quién no está haciendo? Ese es el equivalente al Instituto Guatemalteco de Turismo allá. Por supuesto, y bueno, por ejemplo, cosas fáciles que hace la municipalidad, hazte visible, que te podamos ver en la ruta, protege tu bicicleta, 10 tips para poder caminar en seguridad. Allá utilizan mucho la bicicleta también. Sí, muy parecido. Se está volviendo costumbre también en Estados Unidos. Sí. Allá no vemos motos en Estados Unidos, pero sí vemos bicicletas. Y yo creo que eso es muy bueno lo que está pasando a ese nivel. Para darle una idea, Bruselas en el 2008, usted tenía de la puerta de su casa, en general en la capital, estaba a 3 minutos de cualquier transporte público. El primer bus estaba a 3 minutos de la puerta, contado, con cronómetro. Me asaltaron una vez, llamé a la policía, estamos en 3 minutos en su casa. Sí, dije yo, colgué, tac, 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 3 minutos, para enfrente. Bueno, ya, me llevaron, me prestaron su teléfono, llame para su tarjeta, esto y lo otro. Bueno, yo tenía ahí en ese momento tenía una tarjeta, todavía lo tengo pues, pero quiero decir que me dio ciertas facilidades, sin que sea, como le digo, ideal, también tiene problemas la policía. Mantenerse en las líneas rojas, es decir, la línea de protección. Un día tendremos nuestras ciclovías más desarrolladas, lo sabemos, tenemos que seguir apostando a ese desarrollo. La seguridad cuando está en bicicleta, 10 consejos para caminar con los niños en la calle. No, una mamá que se baja en un banco y no hay donde pueda parquearse, o papá, porque hablamos también de la parentalidad, que pueda bajarse en seguridad. Es que no es un discapacitado, pero sí, cuando uno está cuidando niños, porque yo también trabajé con autistas, uno tiene que tener un ojo en la vida de él, en la vida de uno. Cuando estamos en esa situación no somos discapacitados, pero tenemos la mitad de nuestra concentración por lo menos en la otra persona.
Obviamente allá hay menos luz, cuestiones naturales, ¿verdad? Entonces, pues para reflectivos en los bolsones para que los niños los podamos ver, en los parques, como también, si no me equivoco, hace Estados Unidos, bolsitas con el instructivo para poder recoger las necesidades biológicas de los perros. Yo hice mi versión aquí, un poco en ensayo, solo para ver cómo espero poder despertar una idea a alguien y que lo quiera hacer. Yo no puedo hacer todo, demasiado. Imagínense, son 30 años y yo tengo, bueno, casi 40, pues. No sé cuánto tiempo me va a tardar, pero yo sé que podemos avanzar. Otros diseños, que como una palita para recoger más fácil, que eso no, que una bolsita plástica. La bolsita plástica, cuidado, eso aquí son muy baratas, pero contaminan. Nosotros no tenemos un sistema efectivo de reciclaje aún en Guatemala. Ya avanzó. Sistemas de producción fuera de suelo, hidrofonía, eso lo conoce aquí la gente aquí, la hidrofonía, eso es otra cosa que se cultiva en bolitas de barro. Entonces, es cierto, me pasa muchísimo en Guatemala, miramos, ahí inventaron tal cosa, tal cosa. Entonces, yo pienso que es como una lucha para decir, yo soy más inteligente, pero lamentablemente en esa sordera profesional se institucionalizó a veces mucho una mentira y necesitamos seguir cambiando. Eso lo sabemos, no es que no hayamos cambiado nada. La Universidad Libre de Bruselas, la única universidad liberal que, digamos, esta es francófona, creció como resultado de la primavera que tuvieron en el 58. Acabamos de tener una primavera que no comprendemos que haya sido el que ganó o la otra persona, no es lo relevante. Lo relevante es saber que si un pueblo se movilizó, es una oportunidad para volver a cambiar. Esa es una necesidad y no podemos hacernos más los locos. La facultad de interedades. Mi sueño es fundar, probablemente, hacerlo antes de morir, la Universidad Libre de Guatemala. Y esa Universidad de Interedades lo que permite es que todas las generaciones se encuentren en la misma aula. ¿Cuánto existe de transmisión de conocimientos en una aula? En vez de ir a escuchar, disculpen, en la mayoría de los casos, a una persona anciana que nos está hablando de enfrente, que cuando él vivió, la situación era bastante diferente, solo a nivel político y económico. De ahí, por ejemplo, autodefensa. Pequeño curso, chiquito, fui al Festival Feminista. Pequeño curso de autodefensa, 4 o 5 minutos, corto, a las mujeres, ¿qué hacer si los atacan? ¿Qué hacer si un hombre lo atacan? Pero pequeños movimientos que pueden hacer la diferencia entre ser el agresor que vence y la persona que logra por lo menos escapar. Escapar también es una forma de defensa. La filosofía, explicada por los niños, no es solamente la filosofía que llegamos a las escuelas a hablar, que mucha gente hasta se opone a la filosofía. ¿Cómo vamos a ser seres que piensan y reflexionan si la filosofía la hacemos ver como una enemistad? Eso no vamos a lograr, ¿no? Y bueno, este es un libro de los amigos de la moral laica belga, que es la filosofía de las escuelas públicas allá y privadas, explicando, si no me equivoco, ellos hablan de niño mixto, porque allá, pues obviamente, ir a estudiar al privado o al público, bueno, ambos. Entonces no hay problema. En Estados Unidos, afortunadamente, la educación privada está pasando nomás. Repito, el modelo de cómo se declaran los impuestos allá. ¿Cómo es? Ese es nuestro último tema. Hasta último detalle, porque de ahí parte. No hay varita mágica, queremos mejores cosas. Primero hay que arreglar esta cuestión de la transparencia, seguir en ello, y después es claramente los impuestos. Sin dinero no se puede hacer nada. En cuestiones, sí, con voluntad, pero seamos realistas, si no hay fondos no se puede. Esto es más o menos para que vean una declaración, es mi declaración fiscal. La declaración fiscal, el documento preparatorio a la declaración fiscal, su sobre para que pueda enviarlo, y si no sabe cómo hacerlo va a un lugar y lo atiende alguien, como la SAT lo hace. Ustedes, la parte, cómo le ayuda a llenar la parte número 1 de la declaración fiscal, la parte número 2. No hay ambigüedad, es claro, cada tema está decidido. Más sobre la prevención del de la... Solo pregunto, mi última pregunta y terminamos. Y le doy las gracias por este primer segmento. Okay. ¿Los ricos pagan impuestos o tienen pedigrí para no pagar porque vienen de la corona? No. Porque vienen de la monarquía. No. ¿Esos 1000 individuos tienen que pagar impuestos o se pueden recetar leyes desde el Congreso? No, eso no. ¿Los diputados son sus choleros y se pueden recetar sus leyes desde el Congreso? Yo creo que hasta como extranjero alguna vez sentí orgullo por algún diputado. De los diputados, Verhofstadt es una persona que particularmente admiré de la forma de defender su país. Es así. Pregunto otra vez, ¿los ricos de Bélgica pagan impuestos sí. o tienen privilegios? ¿Ellos pagan ISR, ISO y el IVA, o les devuelven el IVA, no pagan ISR y no pagan ISO?
Las personas allá todas están sujetas a la misma ley. Una persona trató de hacer trampa pagándole a un emigrante un poquito menos, como lo vi en un programa que estaba haciendo alguien en Estados Unidos. Pues en la noche, en la mañana trató de hacerlo, al mediodía estaba juzgado, le confiscaron todas sus propiedades, que fue cerca de 2.5 millones de quetzales, 6 años de prisión inconmutables, reducibles solo hasta 3 años y 2 meses, y después entra por la puerta donde entramos todo el mundo. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Aquí les dejo los últimos temas para investigar un poco sobre el derecho a la eutanasia en Bélgica, el derecho al aborto, y esto es una cosa importante. El gobierno publica esto en el federal, que es pagado con los impuestos de la iniciativa privada, que pagan impuestos, para poder explicarle a los jóvenes qué riesgos tienen con cada cosa. ¿Con cada droga? La publicidad, por ejemplo, el alcohol, los alcopeps, eso estaba pensado, está diseñado. Cuando inventaron el Bacardí, que así, con nombre y apellido, ya sabían para el público de cuántos años era, para que cuando tenga tanta edad ya paga. Gracias, Karina. Muchas bendiciones, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Regreso enseguida, no se vaya, está con nosotros Ramón Cadena. Sigan en sintonía.